Muy buenas noches a todos. En 4 minutos estaremos dando inicio a nuestro webinar. Vamos a esperar unos instantes mientras terminan de ingresar los invitados que se encuentran en la sala de espera virtual. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. En nombre de Tecnofarma damos la bienvenida a nuestro webinar sobre diabetes y COVID-19. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes una serie de instrucciones importantes como usuarios. Si están conectados desde una computadora, a mano derecha de su monitor encontrarán el chat del evento. Si están conectados desde un teléfono móvil, este mismo chat lo podrán observar en la parte de abajo de sus pantallas. A través de este canal podrán realizar todas las consultas y comentarios sobre la charla de esta noche y al finalizar estaremos dando respuesta a estas. También es importante comentarles que la calidad de la transmisión dependerá de la calidad del internet de cada usuario, por lo que recomendamos conectarse desde una red con Wi-Fi. En caso que en algún momento pierdan la señal, deben presionar únicamente el botón reconectar que está en la parte superior de su pantalla. Dicho esto, demos la bienvenida al doctor Peter Ríos, director médico de Tecnofarma, quien estará a cargo de la presentación de nuestro speaker. Bienvenido, doctor Peter. Gracias, Surmi. Muy buenas noches a todos los colegas galenos que nos siguen a través de esta webinar. Gratamente tenemos la presencia del doctor Douglas Villarruel para la sesión de hoy.
En Tecnofarma estamos complacidos de poder generar estos espacios de charla médica para poder contribuir con el conocimiento de nuestros médicos acá en Bolivia. Permítanme presentar al doctor Douglas Villarroel Zambrana, que realizó sus estudios de medicina en la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Realizó la especialidad de medicina interna y endocrinología en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el posgrado de la Universidad Autónoma de México. El doctor ha escrito varios libros, ha sido presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, ha sido director del Congreso Mundial de Diabetes en Dubái 2012, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes para la región de Sudamérica y Centroamérica, es director del Centro Médico de Ayuda al Paciente Susan Howe, es profesor adjunto de medicina en Feinberg School of Medicine en Northwestern University, Chicago Hospital. Es director en jefe de la revista Diabetes Voice de la Federación Internacional de Diabetes, presidente de la Federación Internacional de Diabetes Región Sudamérica y Centroamérica 2019-2021. Doctor ha escrito varios libros, Educar en Salud, tomo 1, tomo 2, Desde el muro del doctor Villarroel, con información para los pacientes, Diabetes para principiantes, publicó el 2015. Doctor Villarroel, muchas gracias por su predisposición para la realización de esta actividad. Por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de compartir el conocimiento de una enfermedad tan nueva y los efectos que produce esta enfermedad en la diabetes. Es un proceso, es una situación en proceso, y todo lo que estamos hablando ahora lo que vamos a hablar hoy día, es lo que se ha publicado hasta la fecha. No tengo duda de que se va a ir nutriendo de mayor información y conocimiento conforme va avanzando el tiempo y se va avanzando en la experiencia con esta pandemia, pues, y cómo afecta a la diabetes. Estamos viviendo en una era notable. Casi todos los avances importantes en la comprensión y el control de las enfermedades infecciosas se han producido en los últimos años. De hecho, en los últimos 2 siglos se ha entendido mucho sobre las enfermedades, especialmente virales, y actualmente se sigue lidiando con los problemas virales como hasta hace 2 siglos. Se ha tenido éxitos trascendentales en los tratamientos de las enfermedades en el pasado. Los avances en la prevención, en el tratamiento, en el control, en la eliminación y posible erradicación de enfermedades infecciosas se encuentran entre los logros más importantes en la historia de la medicina. Sin embargo, debido a la capacidad evolutiva que tienen los patógenos infecciosos para adaptarse a los nuevos nichos ecológicos creados por nosotros, por el esfuerzo humano, así como las presiones que hay dirigidas a su eliminación, siempre tendremos que enfrentar amenazas infecciosas nuevas o amenazas reemergentes. Los esfuerzos para enfrentar estas amenazas deben estar impulsados por la necesidad de esperar lo inesperado y estar preparados para responder cuando ocurre lo inesperado. Es una batalla que se ha librado durante más de 2 siglos, pero que sigue siendo furiosa, aún en nuestros tiempos, con el COVID-19 actualmente, y lo seguirá siendo dentro de 2 siglos. Los desafíos son verdaderamente perpetuos. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus que recientemente se encontró, conocido como SARS-CoV-2.
Más adelante vamos a decir por qué se llama así este coronavirus. Antes que esto se originó en Wuhan, en China, y antes de que aparezca en China, en Wuhan, no había absolutamente ninguna información sobre este virus. Durante la historia se han encontrado ancestros comunes antiguos sobre este coronavirus, pero en animales solamente. Hemos tenido, se han reportado, los estudios han reportado este coronavirus hasta el siglo IX antes de Cristo. Se observan beta coronavirus, delta, gamma, alfa coronavirus, que todos estos nos muestran que tenemos ya historia con este virus en el pasado. Sin embargo, estamos lidiando con una situación que es recurrente y ocurre cíclicamente en la historia de la humanidad. Tuvimos una pandemia de gripe hace 10 años, el 2009, 2010. Estamos ahora viviendo una nueva pandemia y ciertamente vamos a vivir otra en 10, 15, 20 años. Volveremos a tener un nuevo brote. Esto significa que tenemos que aprender de esta pandemia para volvernos más fuertes y poder enfrentar la próxima. Lo que está produciendo esta pandemia, contrario a la anterior, que era un virus de la influenza, es un virus en la familia de los coronavirus. Se llama así porque son virus que cuando los vemos bajo el microscopio electrónico se parecen en su parte externa a una corona. Lo que hace parecer a una corona es por una glicoproteína que tiene como una espiga en forma de S, y que es precisamente como la llave por medio del cual este virus se conecta con un receptor. Hagamos de cuenta que el receptor es como una chapa en la célula que permite que el virus ingrese. Esta familia de coronavirus fue descubierta en los años 60, la actual. Son virus relativamente pequeños, tienen aproximadamente 60, 40 nanómetros. Recordemos que un nanómetro es 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro. Y tiene como 30.000 bases de herencia genética. Esto, es decir, en la secuencia del genoma tiene aproximadamente 30.000 bases. Este virus no vive en el hombre. Es un virus que probablemente vive en los murciélagos y que a través de un huésped intermedio se cree que podría haber sido el pangolín, y probablemente por ingestión o por inhalación se transmitió la enfermedad a los humanos, causando lo que se conoce como el cruzamiento de la barrera de especies. ¿Y qué quiere decir esto? Que vivía en una especie animal, murciélago, y mediante un huésped, que es el pangolín, llega a la especie humana. Actualmente, el COVID-19 es la sexta cepa de coronavirus que causa enfermedad en humanos. Existen cepas comunes que tienen los siguientes nombres puestos por laboratorios. Por ejemplo, tenemos la 229E, la OC43, la NL63, la HKU1, que causan aproximadamente el 15 al 30% de los procesos o de los resfriados comunes y corrientes en adultos y niños. La cuarta cepa es también el resultado del paso de la barrera de especies de murciélago a través de un animal llamado civeta a humanos, y originó el brote en el 2004, que afectó principalmente a China en la provincia Guangdong y a Canadá, que tiene una gran comunidad de chinos en ese país. Y bueno, causó la enfermedad llamada el síndrome respiratorio agudo severo, que dio lugar al nombre SARS. Este brote duró 2 años y fue considerado extinto por la Organización Mundial de la Salud
en el año 2004. En el año 2012 aparece la quinta cepa a través de un camello o dromedario que le llaman, que es el anfitrión, viene a llamarse el anfitrión secundario, ¿no? Y se da paso al cruzamiento de la barrera de las especies. Entonces aparece este nuevo coronavirus que se llama el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS-CoV, que todavía no está considerado extinto. Y finalmente llegamos con la sexta cepa, que es la que estamos padeciendo actualmente, que causa infección en humanos y se originó en China a fines de 2019. Ahora, como se parece tanto al brote que hubo en el 2002-2004, es conocido como SARS-CoV-2. Este virus ingresa a las células humanas a través de esa glicoproteína con su espiga o su puntita que se llama en forma de S y que encaja en los receptores llamados ECA2. Exactamente. Y aquí hay una particularidad muy interesante que explica por qué los adultos mayores son más afectados y que la enfermedad sea más grave en los adultos mayores. Este receptor ECA2, que viene a ser la chapa en la cual la llave del virus entra, aumenta su presencia, o vamos a decir, aumenta su expresión en un 20% por década. Eso quiere decir de que una persona a los 70 años tiene el doble de receptores, o vamos a decir el doble de puertas de entrada, que una persona de 20 años. Y esto probablemente explica por qué viene con mayor severidad y mayor gravedad esta enfermedad en los adultos mayores. Aquí en este cuadro tenemos precisamente la razón por la que hemos estado en cuarentena todas estas semanas. Se pretende la mitigación de esta curva pandémica, que en este caso la vemos en rosado, y que a través de medidas de contención que incluyen hacer pruebas, la cuarentena, el distanciamiento social, lo que se quiere es que disminuya la curva del número máximo de enfermos que necesiten cuidados de salud y diferir a largo tiempo la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Si ustedes comparan los picos en el cuadro, ven que en una situación pandémica, probablemente lo que se llama una situación pico, se tendría que atender unas 1,000 personas por semana de enfermas en el sistema nacional de salud, vamos a decir, en todo el país, y colapsaría porque no tenemos esa capacidad de atención. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo? Medidas de contención, cuarentena, por decir. Entonces, de esta manera, que si se atiende 1,000 personas en el lapso de 4 semanas, la capacidad de atención y de hacerlo mejor es mucho mayor. Para las personas que viven con diabetes, es importante tomar precauciones para evitar el virus. Si es posible, las recomendaciones que se emiten ampliamente al sector público en general son doblemente importantes para las personas que viven con diabetes y para cualquier persona mejor que tenga contacto cercano con las personas que viven con diabetes. Para evitar la transmisión del virus, las personas con diabetes las personas en general, pero particularmente las personas con diabetes, tienen que lavarse las manos regularmente, tienen que evitar tocarse la cara antes de lavarse y antes de secarse las manos, limpiar y desinfectar cualquier objeto y superficie que se toque con frecuencia. No compartir vasos, toallas, herramientas. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo que después se deseche, un pañuelo de papel, o usar la curva
del brazo si no tiene un pañuelo a mano. Y tratar de evitar el contacto con cualquier persona que presente síntomas de enfermedad respiratoria, como la tos, por ejemplo. Recordemos que las personas asintomáticas pueden contagiar el virus. Hay muchas personas que muestran síntomas leves o ningún síntoma, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad, cuando no tienen síntomas, pero pueden transmitirlo a otras personas a través de las manos, de la saliva, de las mucosas, las secreciones de la nariz, etc. De ahí que las personas asintomáticas son importantes detectarlas mediante pruebas de laboratorio. Los síntomas más importantes que ya todos conocen, pero que hay que machacarlo para que esto sea nuestro centro ahora, es el cansancio, la fiebre alta, la tos seca y la dificultad para respirar. Cuando la persona está cansada, el cuerpo se siente completamente sin energía. Cuando la persona tiene fiebre, puede comenzar con un pico de apenas 37, 37,3 y de ahí puede elevarse. La tos que presenta generalmente es sin expulsar nada de moco, por eso se le dice seca, y cuando respira realmente se siente más difícil que lo usual cuando no tiene esta enfermedad. En este cuadro vemos la importancia de las medidas que han sido frecuentemente solicitadas por la comunidad médica, por los medios de comunicación y por la sociedad civil en general, puesto de que hay que hacer pruebas y más pruebas. Sabemos que hay personas con formas leves de la enfermedad, como lo decíamos hace un momento, con poco o nada de síntomas. Por lo tanto, estos pueden transmitir el virus. Y solamente haciendo muchas pruebas es que podemos identificar a estas personas y tener una mayor capacidad de intervenir en la generación de la cadena de transmisión. Aunque lo ideal es hacer muchas pruebas, en Bolivia no tenemos pues la suficiente cantidad de reactivos para hacer pruebas. Así que no ha habido más que adaptarse, mejor dicho, a la capacidad de hacer pruebas, adaptar la capacidad de hacer pruebas de Bolivia a las necesidades que hay. Y aunque nuestra prioridad siempre debe ser, y cuando sea posible, hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, lo que se está haciendo ahora es a los pacientes sintomáticos, a los que han estado en contacto con los pacientes sintomáticos, y yo creo que mínimamente también se deberían hacer pruebas a todos los pacientes que ingresan a un hospital, independientemente por la razón que sea, una cirugía de urgencia o otra enfermedad, de manera que se pueda dividir ese hospital en personas infectadas y no infectadas. Hay varios tipos de pruebas. Los más conocidos son los que se hacen en la fase aguda del diagnóstico. Son las pruebas del PCR, que tardan por lo menos unas 5 horas en hacerse, pero que requiere que las personas esperen unos 12, 18, 24 horas para tener los resultados. Pero aún sin hacer la prueba, la mejor forma de prevenir es el distanciamiento. Es decir, cuando no se pueden hacer muchas pruebas, lo mejor es hacer contención. Eso es lo que está sucediendo en Bolivia, porque si se mantiene el distanciamiento social, el riesgo de contagio disminuye. Hasta ahora, con tantos pacientes contagiados con el COVID, y especialmente un estudio que se hizo en casi 50,000 personas en China, se demostró que contraer el COVID-19 es más peligroso para personas o pacientes con problemas de salud preexistente. Y uno de los problemas de salud preexistente más comunes es la enfermedad cardiovascular
es la diabetes, es la hipertensión arterial, son la enfermedad respiratoria crónica. Por lo tanto, de ahí que estamos haciendo este webinar en la importancia de estudiar, de hacer seguimiento y de prestar especial atención a las personas con diabetes para prevenir que tenga esta enfermedad y para tratarla cuando la tiene. Sabemos que en este estudio se mostró que 1 de cada 10 pacientes con enfermedad cardiovascular falleció cuando tenían el COVID-19. Cerca del 80% de las personas que recuperan de esta enfermedad lo hacen sin necesidad de ningún tratamiento especial. Y cuando decimos ningún tratamiento especial, decimos ningún tratamiento ni de hidroxicloroquina, ni de antibióticos o otros productos que están de moda en este momento. Lo han hecho simplemente porque tienen un buen sistema inmune y que pasó el periodo del virus y sanaron. Entonces, esa es una tranquilidad, puesto que nos permite saber de que la mayoría de las personas les va bien con esta enfermedad. Quiero ahora pasar a darle algunos datos estadísticos. El 9 de enero del 2020 se reportó la primera muerte por COVID-19 en China. Son 5 los países que tienen el mayor número de casos, tanto de pacientes confirmados, de personas confirmadas con COVID-19, como de muertes. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está España, en tercer lugar está el Reino Unido, en cuarto lugar subió Rusia, que antes estaba muy abajo, y en quinto lugar está Italia. Ahí cerquita y subiendo está Brasil, con muchos casos diarios de una manera exorbitante. Actualmente, hasta el 12 de mayo, ahora estamos a 13, el día de ayer, los casos reportados de COVID-19 en el mundo eran 4.259.255 personas. Hoy día, con certeza que son más. Y las muertes por COVID-19 en el mundo hasta el día de ayer eran 291.000 personas, 843. Cientos de miles de personas han muerto debido a esta enfermedad, a esta pandemia. En Bolivia, hasta ayer en la noche, teníamos reportados 2.964 casos y esto va en crecimiento. Las medidas de protección de la propagación de la enfermedad, volvemos a insistir, es el lavado de manos con un desinfectante en base de alcohol o con agua y jabón, mantener una distancia de 1 a 2 metros entre una persona y cualquier otra que tosa o estornude, hacer el mejor esfuerzo para no tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo al toser, buscar atención médica si tiene fiebre, si tiene dificultad para respirar, bueno, y seguir todas las instrucciones que dan las autoridades de salud. De las medidas, bueno, eso más o menos un resumen interesante sobre lo que es el COVID, y ahora vamos a enfocarnos más al tema específico de hoy, que es la diabetes. Sabemos que la diabetes es una de las comorbilidades más importantes relacionadas con la gravedad de las infecciones del COVID-19. Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, como ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto y la insuficiencia multiorgánica. Dada la importancia del vínculo entre el COVID-19 y la diabetes, el objetivo de este webinar es proporcionar información sobre los posibles vínculos mecanicistas entre la nueva infección por coronavirus y la diabetes. Presentar recomendaciones prácticas sobre
manejo o el tratamiento de la diabetes y elaborar las necesidades diferenciales de varios grupos de pacientes. La diabetes es un factor de riesgo primario para el desarrollo de neumonía severa y un curso séptico debido a infecciones por virus. Y ocurre esto en alrededor del 20% de los pacientes. La diabetes se identificó como un contribuyente importante a la gravedad y mortalidad de la enfermedad ya en el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS-CoV. La evidencia de las observaciones epidemiológicas en regiones muy afectadas por el SARS-CoV-2 y los informes que se han dado en diversos centros de salud y hospitales a nivel del mundo y las recomendaciones de, por ejemplo, del Centro del Control y Prevención de Enfermedades, tan prestigioso, el CDC de los Estados Unidos, mostraron que el riesgo de un resultado fatal de COVID-19 puede ser hasta un 50% más alto en pacientes con diabetes que en aquellos que no tienen diabetes. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hiperglucemia aumentada, desde el punto de vista fisiopatológico, la hiperglucemia aumenta la posibilidad de inflamación en las vías respiratorias, también el estrés oxidativo y la disminución de la capacidad de la respuesta inmune predisponen a que los virus y las infecciones bacterianas generen más riesgos de infecciones, además una mayor susceptibilidad a una respuesta inflamatoria exagerada, que es uno de los patrones que se ha demostrado que más afectan la función pulmonar en los pacientes con el COVID-19. En un paciente con diabetes, la inmunidad innata y el sistema de complemento están disminuidos. Y esto hace que haya una actividad fagocítica disminuida y, por lo tanto, una disminución de la quimiotaxis de los macrófagos y de los neutrófilos y un cambio en la modificación del perfil de respuestas de los linfocitos CD4, además de la actividad del complemento, está también muy comprometida. Como vemos en esta imagen, existen dos formas en la cual nuestro cuerpo responde a una infección. Una forma protectora que en las personas con diabetes se encuentra disminuida y una forma que puede asociarse a la injuria pulmonar, síndrome respiratorio agudo del adulto y muerte. Las personas con diabetes tienen más riesgo de padecer una respuesta inflamatoria. De ahí la importancia del buen control metabólico y evitar que se presenten estos cuadros infecciosos que se asocian con mayor riesgo de infecciones. Sobre todo, evitar que la respuesta inflamatoria no sea la más óptima. Además, nos preguntamos, ¿por qué se asocia con mayor riesgo de infecciones virales una persona con diabetes? Bueno, ¿recuerdan cuando les hablaba de que los adultos mayores tienen una mayor expresión del receptor ECA2 conforme pasan las décadas? Pues entonces, en las personas con diabetes tienen una mayor expresión del receptor de la enzima convertidora angiotensina tipo 2 en todos los receptores de su cuerpo, no solamente a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, sino también a nivel renal, a nivel pancreático y otros órganos. Se ha demostrado que hay un aumento del receptor del virus y esto hace que el comportamiento en un paciente con diabetes sea más agresivo que en uno sin diabetes. Hay una mayor susceptibilidad de inflamación y esto genera una menor capacidad de aclaramiento del virus. Existen al menos dos mecanismos específicos
que podrían desempeñar un papel en la infección por COVID-19. Primero, para ingresar a las células objetivos o células diana, el virus SARS-CoV-2 secuestra una vía endocrina que juega un papel clave o crucial en la regulación de la presión arterial, del metabolismo y de la inflamación. La enzima convertidora a la angiotensina 2, ECA2, ha sido identificada como el receptor de la proteína espiga del coronavirus, de esa puntita que tiene el coronavirus, que es como una corona que decíamos, el ECA2. El ECA2 tiene efectos protectores principalmente con respecto a la inflamación. Entonces, la infección por COVID-19 reduce la expresión de ECA2, que induce daño celular, hiperinflamación y lleva a insuficiencia respiratoria. Se ha demostrado que la hiperglucemia aguda regula al alza la expresión de ECA2 en las células, lo que podría facilitar la entrada de células virales, o de los virus, perdón. Sin embargo, se sabe que la hiperglucemia crónica regula negativamente la expresión de ECA2, haciendo que las células sean vulnerables al efecto inflamatorio y dañino del virus. Además, la expresión de ECA2 en las células beta pancreáticas pueden conducir a un efecto directo sobre la función de estas células beta. Aunque estos hallazgos no se han verificado en humanos, sugieren que la diabetes no solamente puede ser un factor de riesgo para un trastorno grave o una forma de COVID-19, pero también que la infección podría inducir a que aparezca un nuevo tipo de diabetes o un nuevo diagnóstico de diabetes en personas que no tienen diabetes. Y eso ya ha sido reportado, pero no ha sido estudiado todavía. Esto está respaldado, claro, por la observación de muchos colegas y coautores italianos, y muestra que el daño potencial de las células betas causados por el virus conduce a una deficiencia de la producción de insulina por estas células beta. Se informaron casos frecuentes de cetoacidosis diabética. Se fueron de cetoacidosis diabética en este tipo de casos. En momentos en que ingresaban ya al hospital estos pacientes. Entonces, esto que les estoy comentando son reportes que se están haciendo, pero hay mucho todavía que avanzar en la investigación en esta área. Otra observación importante que se han mostrado en varios centros en diferentes países que han atendido a afectados por COVID-19 es el tremendo requerimiento de insulina en pacientes con un curso grave de la infección. ¿Hasta qué punto el COVID-19 juega un rol directo en esta alta resistencia a la insulina? Todavía no está claro. El grado de resistencia a la insulina en pacientes con diabetes parece desproporcionado en comparación con la enfermedad crítica causada por otro tipo de inflamaciones que no da este mismo nivel de resistencia a la insulina. Un segundo mecanismo potencial que podría explicar el vínculo entre COVID-19 y la diabetes involucra a la enzima dimetilpeptidasa. Este segundo mecanismo que involucra a la DPP4, a esta enzima, que comúnmente se usa farmacológicamente en las personas con diabetes tipo 2. En estudios celulares, la DPP4 se identificó como un receptor funcional para el coronavirus humano, conocido como Erasmus Medical Center, el EMC. El virus responsable, en este caso, del MERS. Los anticuerpos dirigidos contra DPP4 inhibieron la infección del virus por el EMC en las células primarias. La enzima DPP4 es una glicoproteína transmembrana de tipo 2
y que tiene está expresada de una forma ubicua. Desempeña un papel importante en el metabolismo de la glucosa y la insulina, pero también aumenta la inflamación en la diabetes tipo 2. Actualmente se desconoce si estos mecanismos también se aplican al COVID-19 y si el tratamiento de la diabetes con inhibidores de DPP-4 en la práctica clínica influye en el curso de la infección. Pero si estos mecanismos se traducen en SARS-CoV-2, el uso de estos agentes podría disminuir las concentraciones de DPP-4 y proporcionar oportunidades terapéuticas para el tratamiento de COVID-19 en personas con diabetes. La relevancia clínica de los mecanismos antes mencionados es todavía incierta, pero los profesionales de la salud, como ustedes, colegas que nos están viendo, deben ser conscientes de estas implicaciones en las personas o en los pacientes con diabetes. Desde el punto de vista laboratorial, en este estudio que presentamos aquí, que se publicó en este año y que fue realizado en China, se compara a todos los pacientes sin diabetes que tuvieron la enfermedad versus los pacientes con diabetes. Y se demostró que existía mayor elevación de la VSG y de los factores de respuesta inflamatoria, como por ejemplo la interleuquina 6 y la proteína C reactiva. Además, se evidenció que había un aumento significativo o significativamente más marcado del dímero D. Recordemos que el dímero D es un marcador de trombosis. Por lo tanto, esto se acompaña con un mayor riesgo de eventos trombóticos en personas con COVID-19 que tienen diabetes. Los pacientes con diabetes en los estudios han demostrado que la fiebre no es tan grave como otros pacientes que no tienen diabetes y los escalofríos tampoco. También se ha mostrado que tienen menor disnea y menor dolor torácico. Entonces es muy importante entender eso. Recordemos que muchos pacientes con diabetes también cuando tienen un infarto no se manifiesta de la manera clásica con el dolor precordial. Muchas veces se manifiesta con un dolor a nivel de epigastrio. Y en los pacientes con diabetes también se demostró presencia de linfopenia y de anemia y con una tendencia a la neutrofilia. También en las personas con diabetes se ha mostrado en este estudio que se ha hecho en más de 40,000 pacientes, riesgo de eventos trombóticos y de disfunción orgánica y endotelial marcada por la elevación del dímero D. También en los estudios de imágenes se han encontrado hallazgos imagenológicos más graves, especialmente en la tomografía pulmonar, en comparación con las personas que no tienen diabetes. Las personas con diabetes que aún no han sido infectadas con el virus del SARS-CoV-2 deben intensificar sus controles metabólicos, tener mejores valores y tener mejores controles en su tratamiento, especialmente en la dieta y en sus medicamentos. Y esta intensificación de sus controles debe hacerse según sea necesaria como medio de prevención primaria del COVID-19, porque sabemos que les va a ir peor que las otras personas si es que se contagia. Esto incluye la continuación de su tratamiento, la orientación estricta con un control adecuado de su médico, de la presión arterial, de las grasas en sangre. Siempre que sea posible, mejor utilizar las famosas videollamadas por consulta o la teleconferencia, conectarse. Ahora la conectividad se está dando más y más y evitar asistir a centros médicos o centros de salud donde sean susceptibles a ser infectados. Las personas con diabetes tipo 2
Y el síndrome metabólico es todo un tema aparte. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen otros componentes del síndrome metabólico y uno de ellos es la hipertensión y la dislipidemia. Por tanto, la continuación con un régimen antihipertensivo e hipolipemiante permanente en todos estos pacientes es de crucial importancia. El tratamiento con inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 podría aumentar la expresión de ECA2, lo que puede acelerar la entrada del virus en la célula. Sin embargo, como el SARS-CoV-2 podría dañar la vía protectora del receptor de ECA2 y aumentar la activación de angiotensina 2, que es perjudicial para los receptores de angiotensina 2, de esta manera se puede proteger contra lesiones pulmonares graves. Sobre la base de la evidencia disponible actualmente, recomendamos que los pacientes continúen con sus regímenes antihipertensivos, incluidos los inhibidores de la ECA y los receptores de la angiotensina 2. Esta opinión no es la mía. Es una opinión que está respaldada por una reciente declaración de posición de una serie de sociedades como la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que recomendaron firmemente la continuación del tratamiento con inhibidores ECA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Se ha determinado que las estatinas restablecen la disminución de ECA2 inducida por los lípidos o las grasas altas, como la lipoproteína de baja densidad. Los efectos antiinflamatorios pleiotrópicos de las estatinas se han atribuido a la regulación positiva de ECA2. Sin embargo, aunque creemos que la modulación de la expresión de ECA2 está asociada con las tasas de infección y mortalidad en COVID-19, las estatinas no deben suspenderse debido a los beneficios a largo plazo y la posibilidad de incluir el equilibrio hacia una tormenta de citoquinas por un aumento de rebote de la interleucina 6. Disculpe, doctor, la interrupción. Se está cortando el audio con algún objeto que esté interfiriendo en su micrófono. ¿Serán las luces? Ahora sí, ya, doctor, ya, por favor, continúe. Mil disculpas. Bueno, estamos hablando de las estatinas que no deben suspenderse debido a los beneficios a largo plazo y la posibilidad del equilibrio si hubiera una tormenta de citoquinas por aumentos de rebote de la interleucina 6 y la interleuquina 1B. Por ejemplo, si en caso que se descontinuara el medicamento. Dado los estrechos vínculos que hay entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular, la recomendación es de que haya un control de los lípidos en todos los pacientes que tienen COVID-19. Hay ciertos subgrupos de personas con diabetes que pueden requerir una consideración específica. La hemoglobina glicosilada A1C elevada en personas con diabetes tipo 1 compromete la función inmune, lo que los hace susceptibles a cualquier enfermedad infecciosa. Estas personas con diabetes tipo 1 necesitan una mayor monitorización que sea más intensa y un tratamiento de apoyo para disminuir los riesgos de compensación metabólica, incluyendo la famosa cetoacidosis diabética, en particular para aquellos que toman los medicamentos conocidos como SGLT2, que son los inhibidores de los transportadores 2 de glucosa y sodio. Se ha visto un aumento en la prevalencia de cetoacidosis severa en pacientes con COVID-19 positivo
y que tienen diabetes tipo 1 establecidos ya. Pero esto podría deberse en parte a que están tardando mucho en ser hospitalizados. Por lo tanto, es importante hacer que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan un mayor control, un mayor cuidado, reeducarlos sobre los síntomas típicos de cetoacidosis y se hagan mediciones de cetona en casa, en orina, que muchas veces dejan de hacerlo. Y bueno, saber cuáles son las pautas cuando hay un comportamiento agudo de la enfermedad, la consulta temprana con el médico y las reglas que son cruciales cuando hay días de enfermedad que generalmente tienen junto con ellos. Los pacientes que se han sometido en otros lugares a trasplante de los islotes o a trasplante de páncreas o trasplante de páncreas riñón o aquellos que están tomando inmunosupresores, recordemos que son pacientes de riesgo, que es un riesgo específicamente mayor que el resto. Además, se desconoce el posible efecto de la infección por coronavirus en la función pancreática y es importante ver la recurrencia de requerimiento de insulina en aquellos que no están recibiendo actualmente insulina o en aquellas personas que están en remisión por cualquiera de las causas. El creciente número de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedades concomitantes del hígado graso podría tener un riesgo mayor de una respuesta inflamatoria mucho más pronunciada, incluida la llamada tormenta de citoquinas. Y estos pacientes deben tener un riesgo mayor de enfermedad grave por COVID-19. Por lo tanto, la detección de hiperinflamación utilizando estudios de laboratorio, por ejemplo, el aumento de la ferritina, la disminución del recuento de plaquetas, la proteína C reactiva alta, la BSG, la medición del BSG, son muy importantes y también podrían identificar subgrupos de pacientes para quienes la inmunosupresión, ya sea por corticoides, inmunoglobulinas, bloqueos selectivas de citoquinas, podría mejorar el resultado. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 viven con sobrepeso o con obesidad. El índice de masa corporal es un determinante importante del volumen pulmonar, de la mecánica respiratoria y de la oxigenación durante la ventilación mecánica, especialmente en la posición supina. Por lo tanto, los pacientes con obesidad y diabetes podrían tener un riesgo específico de insuficiencia ventilatoria y complicaciones durante la ventilación mecánica. La experiencia clínica con pacientes jóvenes con obesidad y COVID-19 respalda esta noción. Además, las personas con obesidad o diabetes tienen una respuesta inmune innata y adaptativa alterada, caracterizada por un estado de inflamación crónica y de bajo grado con concentraciones más altas de leptina proinflamatoria y menor de adiponectina inflamatoria. Además, la obesidad con frecuencia está asociada a falta de actividad física, a sedentarismo, que conduce a la resistencia de insulina que se ve agravada, pues. Y esta condición, per se, deteriora la respuesta inmune contra los agentes microbianos, incluida la activación de macrófagos y la inhibición de las citoquinas proinflamatorias, y conduce a una disregulación de la respuesta inmune que contribuye a las complicaciones asociadas a la obesidad. Además del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 puede inducir alteraciones metabólicas a un largo plazo a pacientes que han sido infectados con el virus, como ya se ha visto. Por lo tanto, un cuidadoso monitoreo cardiometabólico cuando los pacientes son dados de alta es muy importante. Ahora, es importante destacar también el cuidado de ustedes, de todos los colegas que están en mayor riesgo cuando trabajan
en la línea de frente atendiendo pacientes sospechosos o con la enfermedad. Es importante que el trabajador de la salud cuente con la protección adecuada, de mayor grado posible, y que tengan la mayor protección posible de parte del Estado, de las autoridades, para que se mantengan en la línea de frente atendiendo a los pacientes, porque si no, después, ¿quién los va a atender? La provisión de procedimientos quirúrgicos electivos están todos postergados, obviamente, por esto, y es muy bueno que se haga así. Toco esto de la cirugía, tanto la metabólica como cualquier otra abdominal, porque en el caso de la diabetes tiene especial importancia. El hecho de haber pospuesto las cirugías metabólicas electivas es lo mejor que se ha podido hacer, puesto que los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad tienen un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19, lo que agrava la posible influencia negativa del estrés en el periodo de recuperación. Aunque no se dispone de datos específicos todavía, existen grandes preocupaciones de que el neumoperitoneo y el uso de instrumentos hemostáticos durante la laparoscopía, con mucho es el tratamiento más común utilizado en la cirugía metabólica, debido a su capacidad para disminuir la mortalidad. Pero, sin embargo, esto podría conducir a la areolización viral, aumentando así el riesgo de transmisión del virus a los pacientes y al personal médico o de salud. Si los pacientes con diabetes tipo 2 que se han sometido a cirugía metabólica están protegidos de los resultados adversos por COVID-19 en relación con los pacientes diabéticos que no se han operado, no está claro. La cirugía metabólica podría inducir a deficiencias nutricionales, incluida la disminución de la absorción de vitaminas, micronutrientes, minerales, que juegan un papel fundamental en la regulación de las respuestas autoinmunes y en la regulación del estrés. Aunque todavía no hay datos que sugieran que los pacientes que se sometieron a cirugía metabólica tienen un mayor riesgo de infección o complicaciones por COVID-19 por el hecho de haber tenido diabetes, yo creo que estos pacientes deben recibir una atención particular y una estrecha vigilancia y no confiarse. Esta es una compilación de un flujo simple para la detección metabólica y el manejo de pacientes con COVID-19 y diabetes en el riesgo de enfermedad metabólica. Esto aquí vemos que se incluyen recomendaciones con respecto tanto a la necesidad de prevención primaria de diabetes como para evitar las secuelas severas de la diabetes que se desencadenan cuando han estado mal manejadas, por ejemplo. Y aquí se presentan también consideraciones especiales sobre medicamentos de las que voy a hablar en esta siguiente imagen. Voy a ir brevemente y un poquito ya terminando la presentación con los medicamentos más importantes que usamos para la diabetes. Por ejemplo, la metformina si hay COVID-19 puede llevar a la deshidratación y a la acidosis láctica. Probablemente ocurrirán si los pacientes están deshidratados, por lo que los pacientes deben dejar de tomar el medicamento y seguir las reglas del día de enfermedad. Durante la enfermedad, la función renal debe controlarse cuidadosamente debido al alto riesgo de enfermedad renal crónica o una lesión renal aguda. Con respecto a los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2, por ejemplo, la canaglifoxina, la dapaglifoxina, la empaglifosina, producen riesgo de deshidratación y cetoacidosis diabética durante el COVID-19, por lo que los pacientes deben dejar de tomar los medicamentos y seguir las reglas de los días de enfermedad. La función renal debe controlarse cuidadosamente y se debe para detectar si hay insuficiencia renal aguda.
Los agonistas de los receptores del péptido 1, similar al glucagón, como por ejemplo la exenatida, probablemente lleven a deshidratación y a una enfermedad grave, por lo que deben ser monitoreados cercanamente y se debe dar mucho líquido, promover la hidratación y las comidas regulares. Los inhibidores del DPP-4, esto incluye la aloglitina, la linaglitina, la sitaglitina, etc. Estos medicamentos son generalmente muy bien tolerados y se recomiendan continuarse. La insulina, finalmente, es la terapia, no debe detenerse, no debe suspenderse, pero sí hay que hacer autocontrol, regular el control de la sangre cada 2 a 4 horas si está con COVID o en función a sus niveles de azúcar. Ajustar cuidadosamente la terapia de insulina rápida o regular y alcanzar los objetivos que ha propuesto su médico en función a las comorbilidades que tenga y al estado de su salud. Y recordar siempre estar en contacto con su médico mediante de videollamadas. Cuando el paciente ya puede ir a la casa, se debe evaluar cómo va a ser su seguimiento. Hay que ajustar el tratamiento teniendo en cuenta los niveles de hemoglobina glicosilada y ahí mostramos el cuadrito que si al ingreso está por debajo de 7, mantiene el tratamiento con el que ingresó al hospital. Si su hemoglobina glicosilada está entre 7 y 9, se da 50% de insulina y el otro 50% con el tratamiento ambulatorio que ingresó. Y si está con una hemoglobina glicosilada mayor de 9, se lo mantiene con insulina. En los estudios reportados de COVID-19 en personas con diabetes que se dieron de alta, cerca del 40% continuaron con insulina. Ahora, es importante aclarar que los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes con COVID-19 que se les dé cloroquina o hidroxicloroquina pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, generalmente puede dar valores elevados o valores bajos. En el contexto específico de la expresión del COVID-19, es importante que se mida la hemoglobina glicosilada después de haber sido dado de alta cuando ya no esté tomando el medicamento nuevamente. Y finalmente, las conclusiones. Debemos decir que la diabetes es un factor de riesgo que aumenta el riesgo de enfermedades severas y de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Además, está asociado a peores desenlaces clínicos y es una de las motivaciones para que logremos un adecuado control de estos pacientes. Se deben sí unificar criterios para que el personal de salud donde se está atendiendo COVID-19 y un paciente con diabetes manejen el mismo idioma del tratamiento terapéutico, de los controles de glucosa, del cirujano, del terapista, del nefrólogo, del internista o del endocrinólogo que lo esté viendo, y que en caso de que no haya en hospitales o centros donde no haya gente experta, se tenga guías y puedan tener opciones con las cuales el paciente tenga un mejor control para su diabetes. Limitar la exposición tanto de los pacientes como del personal que están en la primera línea de atención, más que todo en la terapia intensiva, al tiempo mínimo posible con el que puede hacer su trabajo y protegerlos para que puedan seguir atendiendo a los enfermos, a este personal médico que está en la línea de frente y que son unos héroes actualmente junto con las enfermeras, laboratoristas. Justo hoy yo supe que una prima hermana mía que trabaja y ha estado trabajando en el laboratorio se ha contagiado con coronavirus allá en la línea de frente. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta. Doctor Douglas, muchísimas gracias por su excelente charla. La verdad es que es sorprendente la información, cada día se va actualizando. Agradecemos su tiempo. Por acá tenemos, bueno, ya varias preguntas del público.
me gustaría dar inicio a la sesión de preguntas, doctor. Siguiendo de la mano con sus comentarios en las conclusiones, nos consultan si existe algún protocolo ya publicado para manejo puntual del paciente diabético con infección por COVID-19. No existe ningún protocolo publicado actualmente. La presentación que he hecho hoy día es la compilación de todo lo que está publicado hasta el momento, de reportes de caso. Hay un estudio muy interesante publicado en China, hecho en febrero. Hay otro con 40.000 personas con respecto a los resultados del laboratorio, pero no hay protocolos realizados. Es demasiado pronto para tener un protocolo. Gracias, doctor. También nos consultan respecto a la parte terapéutica, teniendo en cuenta, o sea, parte de los comentarios que hizo fue recomendar evitar una respuesta inflamatoria exacerbada en el paciente diabético. Entonces nos consultan si se puede tratar a este paciente con corticoides, sabiendo que puede aumentar la glucemia, o si recomendaría algún inhibidor del ECA2. Los inhibidores de la ECA2 están recomendados por todas las asociaciones médicas científicas internacionales actualmente. Recordemos que el sistema inmune, para atacar este virus, activa un proceso, una fase 1 que se llama de un proceso inflamatorio inmenso, que no solamente daña los tejidos, daña al virus, sino también daña a los tejidos alrededor, daña a los pulmones. Y luego tenemos una fase 2 que está dada por los linfocitos T reguladores, que son como el freno, es como una movilidad que la fase inflamatoria que aprieta el acelerador y se va con todo, pero hay una fase 2 que es la fase reguladora dada por los linfocitos T reguladores, que permite la recuperación de los tejidos dañados para este proceso inflamatorio. Pero en las personas con diabetes, esto no está funcionando. Entonces el sistema inmune está dañado y no funciona uno de estos dos. Sigue la inflamación o no para o no aprieta el freno al sistema inmune, y entonces es que ocurre estos mecanismos de los procesos inflamatorios en las personas con diabetes. Muchas gracias, doctor. También nos consultan debido al riesgo, el aumento en el riesgo de trombosis, además del tratamiento continuado con estatinas, ¿recomienda alguna otra opción terapéutica? Para complementar de la pregunta que me acordé anterior sobre el uso de corticoides, sí se puede usar corticoides. Recordemos que podemos siempre modular el tratamiento de la hiperglucemia con bombas de insulina o con insulina en función a los niveles de azúcares que tengan. Así que sí se puede usar corticoides. Y con respecto a los anticoagulantes, dentro del protocolo de tratamiento COVID-19, por si acaso, yo no estoy en la línea de frente. Yo le estoy hablando ya de tratamiento COVID-19 como una persona que tiene conocimiento, pero no está trabajando con esos pacientes del COVID actualmente. Sin embargo, en los protocolos de tratamiento se están haciendo tratamientos con anticoagulantes, está dentro del protocolo. Lo que se está estudiando y todavía no está claro es si se va a seguir haciendo tratamiento con anticoagulantes para cuando se los dé de alta. Por el momento no se lo está haciendo, pero se está considerando darlos de alta por un tiempo todavía con anticoagulantes. No la escucho. Ay, perdón. Nos consultan, doctor, si en presencia de diabetes, adicionalmente se tiene otra comorbilidad como hipotiroidismo, y esto aumentaría, el hipotiroidismo se considera que podría aumentar
el riesgo de este grupo de pacientes diabéticos? Gracias por la pregunta. Es muy común actualmente. Las enfermedades tiroideas no están consideradas como enfermedades de base, por lo tanto no empeoran el cuadro ni lo mejoran. Entonces, por lo menos en eso estamos tranquilos. Aunque es la diabetes, no es la enfermedad de la tiroides lo que lo empeora. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, creo que podemos hacer un par de preguntitas más y cerrar. Hay mucha curiosidad acerca del tema de los receptores, del receptor EK2. Nos consultan si la respuesta es más leve en los niños y en la población joven justamente por este número disminuido de receptores. Y respecto a los receptores también nos preguntan, nos consultan que se ha asociado también el aumento en el número de receptores en los pacientes fumadores. Entonces, en este sentido, si la cesación de tabaco ayudaría, ¿en cuánto tiempo se esperaría que pudiese ayudar a disminuir los receptores y disminuir este factor de riesgo? Wow, estoy contento con las preguntas, puesto que ha quedado claro los conceptos que se han dado, ¿no? Y se tiene, hay conocimiento importante en el tema. Bueno, en el caso de los niños, sin lugar a duda que la expresión de los receptores es menor. Actualmente llama mucho la atención cada vez más reportes que están habiendo de una sintomatología diferente en los niños que no se presentó en China, por ejemplo, y que es un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos similar a la enfermedad de Kawasaki y que todavía no se entiende por qué se está dando eso en los niños. Entonces, esto es una muestra más de que este es un conocimiento en evolución y lo que estamos diciendo ahora, mañana está cambiando. Entonces, el enfoque de antiinflamatorio, el enfoque de tratamiento va cambiando en función a cómo va avanzando el conocimiento de esta enfermedad. ¿Cuál era la segunda pregunta, por favor? Del cigarro. Fumadores. ¿Cuánto Sí. tiempo esperaríamos ver una reversión en la cantidad de receptores y disminución de la comorbilidad? No lo sabemos, pero sí sabemos de que los efectos de dejar de fumar son inmediatos. Se ven a la hora, a las 2 horas, a las 24 horas, a las 48 horas. Y también sabemos que al final del camino, recién después de 15 años de dejar de fumar, podemos decir, algunos dicen 10, pero 15 años de dejar de fumar, recién podemos decir que está sin ningún efecto de lo que ha fumado sobre el cuerpo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para cerrar, quería dejar esta pregunta que, bueno, últimamente ha estado sonando mucho el tema de este nuevo síntoma de hipoxia feliz que se ha encontrado en algunos pacientes con COVID-19. ¿Esta hipoxia tendría algún comentario adicional, algo que nos quiera contar al respecto sobre este nuevo síntoma de la infección, doctor? No podría hacer un comentario al respecto, puesto de que esta charla la hemos preparado en función a la diabetes y como les comentaba, el tratamiento del COVID-19 como tal y todo lo que ha venido dando y cambiando no es mi área de expertise. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Excelente toda esta información, súper relevante teniendo en cuenta que la diabetes, pues, epidemiológicamente afecta una porción importante de la población. Entonces, pues, teniendo en cuenta todas sus recomendaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus conocimientos y a todo nuestro público que estuvo acompañándonos y esperamos contar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de este webinar. Espero que les sirva para su trabajo del día a día y un agradecimiento especial a Tecnofarma por organizar y la invitación de este webinar.
Gracias a todos. Damos por concluido el evento. Que tengan una feliz noche y cuarentena.